¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos una nueva semana aquí en Arre de Troya, vía La República. Desde ya les voy a pedir solamente un favor, que pongan like a este video para que se viralice y para que llegue a mucha más gente. Programón vamos a tener el día de hoy. Más adelante voy a conversar con el periodista, escritor Hugo Coya, quien además nos va a dar su punto de vista, ¿no? Su opinión con relación a cómo se está manejando Canal 7, Radio Nacional, tomando en cuenta que él ha sido presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú y que tuvo una gestión impresionante, ¿no? Manteniendo lo que suele suceder en otros países civilizados, ¿verdad? Donde los medios del Estado son casualmente los que presentan mayor apertura, porque se trata de eso, de tener diferentes voces y de no ser el medio del gobierno de turno, sino de todos los ciudadanos. Canales, radios, periódicos que están, que existen y que funcionan para favorecer a la gente. Por eso es que son canales del Estado, cosa que desgraciadamente en nuestro país no sucede. Eso más adelante, señores. Tenemos publicidad para arrancar. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles, así ahorras más y te llevas Disney más y sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Ahora sí, vamos a arrancar con nuestros temas. El presidente de la República, José Gerí, ha estado recontraactivo, el fin de semana ofreciendo entrevistas a los periodistas con los que él se siente cómodo, obviamente, junto a su aparato de prensa, Patricia Lee, que es la jefa del partido, y hasta su mamá, con quien ha advertido él que vive en Palacio de Gobierno, es hijo único y demás. Ha hablado largo y tendido de un montón de temas. A mi parecer, parte de estas entrevistas se centraron en asuntos bastante frívolos, ¿no? Si está flaco, si está gordo, si se operó, si se hizo la banda gástrica, si quiere a sus perritos, si no los quiere, en fin. Pero hay asuntos que sí creo que son trascendentales y él respondió. Muy tranquilo, ¿no? Él en realidad cree que, a mí me dejó esa sensación, no sé ustedes si vieron la entrevista, en este caso no puedo poner extractos como tal de lo que dijo, por ejemplo, Abeto Ortiz en el programa El Valor de la Verdad, pero sí leer textualmente lo que manifestó, porque se asume como un presidente electo en las ánforas, ¿no? En centros de votación. Y no es así, él ha llegado a Palacio de Gobierno de casualidad absoluta. Sale Dina Boluarte, le corresponde al presidente de la mesa directiva, él era el presidente del Congreso de la República, porque el pacto lo puso ahí, porque era una persona fácil de manipular, fácil de llevar por aquí, por allá, y bueno, respondió a varios asuntos que tienen que ver básicamente con esta gestión de muy poco tiempo, ¿no? Pero que sí, obviamente se puede concluir en cierto análisis porque él mismo se había comprometido a tomar cartas en el asunto y a presentar, ¿no?, soluciones con relación a las grandes propuestas que dijo que establecería, pondría sobre la mesa con un gran equipo técnico para solucionar sobre todo el principal problema que tenemos ahora como país, que es la inseguridad, que nos sigue matando a todos los días. Ya uno abre el periódico, escucha la radio, prende la televisión y mataron a 2 más, ingresaron a la peluquería, asesinada madre e hija, ingresaron sicarios a un bus, a una combi, mataron al chofer y como que nos hemos acostumbrado, desgraciadamente estamos convirtiendo esto en algo orgánico y no lo podemos naturalizar porque es un problema realmente serio. Pero antes de ir con el desarrollo, tengo que hacer una pausa. Pausa breve y volvemos con eso.
somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar, con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales. Más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora. Ya, ahora sí, vamos con lo que respondió Gerí en esta entrevista en Palacio de Gobierno, en la sala Tupac Amaru que le concedió a Beto Ortiz. ¿No? Era ahí, creo yo, una conversación prácticamente entre dos amigos, donde hablaban de diferentes temas, se reían y tocaron asuntos que tienen que ver con denuncias, situaciones que han llamado la atención con respecto a Gerí. ¿No? Por ejemplo, el incremento de su patrimonio. El presidente de la República es un hombre bastante joven, ha nacido en el 86, es una persona que tampoco es que se haya caracterizado por tener, no sé, cuando no formaba parte, ¿no?, de el grupo de funcionarios públicos que reciben un sueldo obviamente del Estado, de ser un gran empresario o algo así, y se le consulta sobre el incremento de su patrimonio. La respuesta que él da, la tenemos en claqueta, es la siguiente. Bueno, como lo dije en su momento, quienes quisieron distorsionar la historia por diferentes motivaciones y que finalmente, bueno, y se ríe, es parte de lo que no cuentan completo. Beto Ortiz le dice, ¿me está diciendo entonces que el patrimonio que le han contabilizado no es realmente suyo, sino que todavía es una deuda? Y él dice, claro, tal cual. Eso no es de ahora. Desde el momento en que hice la transacción del crédito hipotecario, está en mis declaraciones juradas. No estoy inventando nada. Ha estado siempre documentado. Hasta 3 carros tiene. Antiguos, dice que los compró de tercera, de cuarta, pero caramba, tan joven, ¿no? Tanto carro. Tiene además un inmueble en Punta Hermosa, tiene otra casa donde no vive, porque ahora está él residiendo en Palacio de Gobierno junto a su mamá y a sus 7 perros. En fin, pero es como que demasiado para alguien que, repito, no se ha caracterizado o no sabíamos que era un empresario o una persona que había amasado tanto dinero. Dice... soy una persona soltera, no tengo hijos, entonces tengo una capacidad de ahorro ciertamente importante. Sí, hasta ahí es verdad, es cierto, pero ha comprado un montón de cosas y para eso se necesita evidentemente dinero, aunque también puedes acceder a un préstamo, a un crédito hipotecario, que es lo que él asegura que finalmente hizo para poder comprar estos bienes, no muebles o inmuebles. No me he casado, dice. El hecho que no me haya casado hasta este punto es porque lo he estado pateando. Ahora solo estoy enfocado en esto, que es el único matrimonio que tengo. Ah, pero es presidente. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué tiene? ¿Semanas? O sea, no quiere decir que sea obligatorio que esté casado. Es muy joven, repito, que no se case nunca si no le provoca, pero además es un tema, yo creo, bastante frívolo, ¿no? Te casas, no te casas, o sea, eso absolutamente creo que es absurdo, ¿no? No tiene ningún tipo de, no sé, de proyección a un futuro político el hecho de tener una pareja o no. De repente es, no sé, enamorado de esta chica a la que le ha aumentado el sueldo de una manera impresionante y que es una denuncia que además ha presentado, dicho sea de paso, Panorama, programa emblemático de Panamericana Televisión. Él dice que no, que esa chica tiene sus méritos. También habló de ella, que al contrario ella se siente muy mal porque ella tiene un hijito muy pequeño y que haber sido protagonista de la noticia ha hecho que mucha gente incluso la vea con otros ojos y que extorsionadores la estén llamando, asumiendo que es una persona que es prácticamente millonaria, a ver, de lo que ganaba hasta hace poquito, 1.500 soles cuando entra al Congreso de la República, el sueldazo que tiene ahora. Obviamente estamos hablando de alguien que está empezando a amasar
una fortuna, por decirlo de alguna manera, por la edad que tiene, es una fortuna. Soy coqueto por naturaleza. Beto Ortiz le recuerda al presidente un tuit que casualmente es de su cosecha, ¿no? A las mujeres se les conquista con amor y respeto. Para todo lo demás existe Mastercard. Guachafo, ¿no? Bueno, recuerdo algunas frases de mis épocas traviesas, coquetas, responde el presidente de la República. Soy un ser coqueto en diferentes aspectos desde mi interacción. No soy un seductor. Mi naturaleza desde pequeño es que siempre he sido medio coquetón con las mujeres. He sido así y sigo siendo así. Bueno, problema de él. Acá, como les digo, hablando con mi productora, dijimos sí, hay que poner un poquito, ¿no?, de todo lo que representó esta entrevista, que fue bastante larga. Y la parte frívola está ahí, ¿no? La de si se operó o no se operó, que antes era gordito, que ahora es flaco, que ahora se remanga la camisa, que si es coqueto o no es coqueto. Pero estábamos esperando este momento, ¿no?, que respondiera sobre el asunto que tiene que ver con seguridad ciudadana. Porque si bien las encuestas le dan más del 50% de aprobación, porque también es evidente, y hay que decirlo, que después de Dina Boluarte cualquiera iba a ser una especie de héroe de Salvador. Lo que nos preocupa es la estrategia que esté empleando el gobierno para luchar contra la delincuencia. Y digo que esté empleando a manera de no entiendo si realmente esto ya se está ejecutando o no, porque no estamos viendo en la práctica realmente resultados. Nos matan igual o más que cuando estaba incluso Dina Boluarte, que esa sí ni se movía de su cama. Esa o estaba operada haciendo posoperatorio o estaba viendo novelas turcas con su mejor amiga Carmen. Dice, el estado de emergencia es producto del resultado de un gobierno. Es el resultado de un gobierno que está en la calle. Es una estrategia que pudimos encontrar para darle facilidad a las fuerzas del orden. Ay, como si fuera novedad. José Gerino es el primero que declara en estado de emergencia alguna región, en este caso Lima y Callao, que además lo han extendido, ¿no? Ellos han presentado una prórroga, porque nos siguen aniquilando. No hay toque de queda, cosa que me parece bien porque creo que esto en realidad tampoco sumaría, pero aquí lo que se necesita es inteligencia y se anunció comités especializados en investigar, analizar, buscar, dar con los cabecillas, con aquellos líderes de bandas criminales para poder así desintegrar a toda la banda. Y eso no lo estamos viendo, y es verdad. Él ingresa a las cárceles, hace mucho show, no solamente es coqueto, sino es recontra Figuretti, se remanga la camisa, ¿no? Entra al penal, pero ¿cuántos celulares en requisas? Y estamos hablando de penales que tienen población, olvídense, exorbitantes, de 3.000 internos, 4.000 internos, cuando la capacidad es de 800.000, 17, 18... Porque además muchos malos agentes, así como hay buenos, malos agentes del Instituto Nacional Penitenciario están absolutamente coludidos con los delincuentes. Y ellos advierten, oye, ya vienen, ya vienen a hacer una revisión aquí, así que esconde tu celular. Y hay algunos que son un poco más bobos de pronto o no tienen ese trato directo con algunos cuidadores del Instituto Nacional Penitenciario que no tienen tiempo de poder hacer de cuenta de que no tienen efectivamente una herramienta para extorsionar, para seguir delinquiendo, como es un celular, y a esos son los que le quitan el aparato. Pero el resto tiene frigobar, tienen celular, tienen internet. Por allí no se combate la delincuencia. Eso es algo que no se entiende. Para la Cámara es maravilloso. Se ve súper bien, el presidente activo, entrando, duerme poco, se ha mudado a Palacio de Gobierno para no perder tiempo en trasladarse hasta el centro de Lima, ya, todo ese cuento bacán, eso sí lo vemos, eso es absolutamente tangible, pero lo otro no. Estamos hablando de 5 a 6 personas asesinadas al día, en manos de delincuentes. Es la verdad, es la cifra, es lo que arroja SINADEF, organismo oficial para dar cuenta de efectivamente cómo estamos en cuanto a inseguridad ciudadana. Se le preguntó sobre la denuncia de violación. Recordemos que el año pasado, en Año Nuevo, una chica, ¿no?, acude a una fiesta en el campo
que había parrilla, piscina, era un tonazo, trago, obviamente, y ahí estaba el hoy presidente de la República, José Gerí, acompañado de uno de sus grandes amigos. Esta chica, obviamente, se pasó de tragos, no recuerda más que el último momento donde estuvo tomando sol, recostada en una reposadera frente a la pileta, a la piscina, y luego cuando despierta, se siente mal, le duele el cuerpo, reconoce el polo, el BBD de José Gerí y denuncia que fue abusada sexualmente por 2 personas, por el hoy presidente y por el amigo. Luego, rarísimo que en este caso ella apuntara toda su batería contra el amigo y ya a Gerí prácticamente lo limpiase. Extraño, pero él responde y dice: hay una prueba científica, declaración de los testigos, las investigaciones tendrán que tomar su curso. Yo ya no soy parte de eso. Claro, no es parte de eso porque ella ya no lo denunció, repito, cosa que a mí personalmente me genera demasiada extrañeza. Pero es verdad también que el amigo desapareció y que sí se sometió a una prueba de comparación de ADN a través del semen para determinar si efectivamente este coincidía con lo hallado en la ropa interior, en el examen de médico legista por el que atravesó esta muchacha y que resultó incompatible. El resultado negativo. Pero eso no quiere decir, ojo, que no haya participado en la violación. Ojo. Ojo, que se tiene que seguir investigando, por supuesto que se tiene que seguir investigando. No es una denuncia menor, es una denuncia de presunta violación sexual a una joven que involucra nada menos que al jefe de Estado. Entonces, ustedes dirán, Julián, ¿y qué más dijo? ¿Y qué más dijo? Es que de verdad, les digo, me pareció tan frívola la entrevista. Igual la del Comercio, lo poco que he leído de esta conversación que sostuvo con Milagros Leiva, que creo que le pudieron haber sacado muchísimas más cosas, pero se quedaron un poco en el plano superficial. Un poco no, bastante. No voy a tratar de ser buena gente. Ustedes saben que yo no soy la Pinky Friends del gremio periodístico. Pero eso es un poco el resumen, ¿no?, de lo que sucedió ayer y que se presentó ayer. Pero han pasado otras cosas que son importantes, sobre todo ahora que tenemos que tomar en cuenta de que estamos muy cerca al 12 de abril, día en que tendremos que ir a votar. Y digo tendremos que ir porque es ahora más que nunca urgente asumir la responsabilidad de que está en nosotros determinar si 81, hasta ahora, pueden ser más, 81 de los impresentables que tenemos en el Congreso de la República repiten el plato, se quedan en el Parlamento en calidad de diputados, senadores, pero nos quedamos con esa misma clase política podrida, o realmente hacemos un cambio. Que no hay mucha alternativa, no hay mucho por elegir, es verdad, es cierto también, pero yo creo que cualquiera va a ser mejor de lo que ya tenemos. Es mejor equivocarnos creyendo que podemos confiar en gente nueva, en partidos políticos que uno dice no, de ninguna manera van a superar siquiera la valla y que de pronto con el voto obviamente lo logran, a seguir en las mismas. Porque si no, vamos a mantenernos en este status quo y nada va a cambiar. Y necesitamos no solamente cambiar, modificaciones urgentes en materia de seguridad ciudadana, economía, educación, salud, gente por lo menos decente. Miren, ya que no mientan, que no tengan pasados con antecedentes de violación, de hostigamiento, de acoso, de falsificación de documentos, estafa, ya creo que es bastante. Y hay un montón de gente realmente que quiere hacer política y hacerlo bien. La gran mayoría, desgraciadamente, no postula porque tiene miedo de contaminarse. Dice, no, pucha, yo en el Perú hacer política de ninguna manera. Puedo tener las mejores intenciones, puedo ser una persona efectivamente decente, proba, honorable, pero luego voy a terminar contaminado o contaminada. Bueno, hay partidos políticos que de pronto, ¿no?, ofrecen mayores garantías para tú apostar por una tienda política. Finalmente, todo en la vida es una apuesta. Es una apuesta. Vamos a ver qué pasa. Fuerza Popular está ya en una campaña, olvídense con todo, porque tienen la plata.
y porque siempre han tenido dinero, y porque incluso en el año 2021, y esto lo sacó Hildebrandt en sus 13, lo replicó La República, tenían las cuentas embargadas por el caso Cócteles, por el escándalo que ya estaba siendo investigado, ¿no? De haber recibido dinero ilícito y de que presuntamente había lavado de activos o financiamiento ilegal, que en ese entonces, antes de la campaña del 2021, estoy hablando del 2016, el financiamiento, la recepción de dinero sucio en campaña no era todavía un delito, en el 2021 ya sí. Bueno, Keiko Fujimori se las agenció a través de Fuerza Popular y de sus íntimos, Galarreta, Miki Torres, para recibir plata, dinero constante y sonante. El propio Dionisio Romero lo ha aceptado, que fue a RPP y así 200.000, juácate, en la manito, porque no tenían cómo bancarizarlo y a ellos tampoco les convenía. Lo de las cuentas embargadas era la excusa perfecta, pero si estas cuentas hubiesen estado abiertas, accesibles a poder realizar algún tipo de transacción, de todas maneras, estos que son bien pillos, hubieran visto la forma de que eso no quedase registrado porque sabían perfectamente que habían personas que iban a ser presuntamente o eventualmente cuestionadas por haber aportado a Fuerza Popular. Y hay gente que quiere pasar muy caleta, ¿no? Yo apuesto por este partido, pongo mis huevos en esta canasta, pero no quiero que nadie se entere. Pero bueno, Luis Galarreta, que es precandidato a la vicepresidencia de la República, está en la lista con Keiko Fujimori, quiere ser vicepresidente, al igual que Miguel Torres. Ellos dos acompañan en esta fórmula a la lideresa de Fuerza Popular. En documentos a los que accede Hildebrandt en sus 13 y La República, admite situaciones que se sabía ya que efectivamente habían existido, se habían dado. Pero otra cosa es que ya lo termine admitiendo Galarreta, que es prácticamente, olvídense, el confesor espiritual de Keiko Fujimori, y ha confirmado que él mismo preparó a los simpatizantes de Fuerza Popular para que realicen estos aportes en el año 2021, y lo admite frente a la Fiscalía de Lavado de Activos, en el Ministerio Público. Esas cosas que él no dice abiertamente porque además tampoco ofrece entrevistas y siempre quiere permanecer como que muy perfil bajo, no hace más que demostrar que era o es o sigue siendo el cajero, el secretario, el confesor, el amigo íntimo, el cómplice de Keiko Fujimori. Y él dice, sí, recibíamos esta plata, yo preparé a los militantes, este dinero no podía ser bancarizado, teníamos las cuentas embargadas, entonces la gente nos daba dinero constante y sonante o nos pagaba en especies. Pero preferían en especies, sonsos no son, porque ya tenían el antecedente, recuerden ustedes, de Dionisio Romero, que al final se hizo público porque salieron los gerentes de RPP a admitir que eso había sido así, porque había una investigación en curso. La investigación, repito, que ya ha sido archivada por el Tribunal Constitucional y que tiene como título Cócteles, ¿ok? Pero ha dicho más, ha dicho que efectivamente las cuentas del partido impedían transacciones y que ellos lo que querían era poder seguir, obviamente, recibiendo dinero para hacer campaña. Pero acá hay un tema. El Ministerio Público no le termina de creer a Luis Galarreta. ¿Y por qué? Porque una cosa es lo que él manifiesta frente a la Fiscalía cuando es citado y otra cosa es lo que manda el papelito, el número, ¿ok? De acuerdo a los registros del Partido Naranja, 76 personas, 76, aportaron 1.258.000 soles para financiar estas actas impugnadas, recuerden ustedes, ante el Jurado Nacional de Elecciones contra Pedro Castillo. ¿Ok? En este proceso electoral donde Keiko Fujimori postula y pierde por tercera vez, fiel a su estilo. Pero no fue así, porque hay aportes en efectivo a través de intermediarios que obviamente no fueron bancarizados por las razones que les estoy contando, pero que cuando la República tiene acceso a la declaración donde se menciona, por ejemplo, el caso de uno de los grandes aportantes, que es o era Gino Tazara, se empieza a contar otra historia, ¿no? Que Galarreta le explicó, una vez interesado,
en aportar en la campaña de Fuerza Popular que ya estaba vigente la ley contra el financiamiento público ilícito. Es decir, recibir dinero de manera ilegal ya es un delito en el Código Penal, ya había sido tipificado. Y esto se lo dice Galarreta. Oye, está bien, todo bacán, con que tú quieras dar dinero, pero hay que cuidarnos porque antes sí lo podíamos hacer con absoluta impunidad. Ahora no, porque las reglas de juego ya cambiaron. Y están los casos de los supuestos aportantes que terminaron siendo fantasmas. No nos olvidemos de eso. Gente que fue consultada y se le preguntó, oiga, ¿usted es Marita Pérez? Sí. ¿Este es su DNI? No. ¿Esta es su firma? Tampoco. Y ahí está la trampa de Fuerza Popular, que también, ojo, fue el modus operandi de varios otros partidos. Recuerden ustedes, Alejandro Toledo, cuando postuló en el 2000 con el partido Chacano. La cantidad de aportantes fantasmas que lograron reunir para justificar la inyección de dinero que ingresaba para financiar casualmente los mítines, ¿no? Y todas las presentaciones oficiales que se hacen previos a un proceso electoral, el traslado de los candidatos, los viajes, los viáticos, es un chupo de dinero. Y la idea es siempre actuar de acuerdo a ley, bancarizar todo, tener todo en tu papelito, demostrar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que tu campaña es limpia. Además, el Estado se encarga de dar una cuota de dinero a cada partido dependiendo de su representación, de su tiempo de existencia, de cuánta gente forma parte de la tienda política. Pero a pesar de ello, buscan generar más y más plata y no todo se va a la campaña. Mucho se queda para los dirigentes, las cabezas, los master duster del partido. Hay un documento, por ejemplo, que es el que tengo aquí en mis manos, donde aparece el testimonio de Germán Kruger, ¿no? Del 16 de junio del año 2023, es decir, 2 años después de la campaña donde Keiko Fujimori pierde frente a Pedro Castillo. Y él contó que entregó 60.500 soles. 60.500 soles. En ese entonces, $20.000. Redondo. Y que lo pasó como especies, que su idea era dar el dinero en efectivo, porque, repito, a Larreta le había contado la historia de las cuentas embargadas, y le dijeron, no, ya, efectivo ya no. Como quien manifiesta lo siguiente, ¿no? No queremos tener más problemas, por favor, con este asunto, especie. Especie puede ser una camioneta, especie puede ser, no sé, que ponga un hotel, ¿no? Si es que es una persona vinculada al sector turismo, no lo sé, pero no dinero constante e insonante. Y dio hasta detalles de cómo entregó finalmente el dinero, porque él dijo, especie no tengo, me estás pidiendo esto, pero yo no tengo, quiero colaborar, tengo 60.500, ¿te interesa? No te interesa. Y cuando en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Lavado de Activos, le consultan, señor, ¿cómo se llevó a cabo esa transacción? ¿No? Esa entrega de plata. Él dice, vinieron a mi oficina en Miraflores y yo se la di en cash. ¿Y cuántos otros más? ¿Cuántos otros más habrán dado dinero? Pero esto no ha salido aún a la luz. Para el caso Cócteles, esto ya no importa, porque el caso Cócteles, el Tribunal Constitucional se encargó de archivarlo. Pero que esto sirva por lo menos para que tomemos cierta conciencia y nos demos cuenta de quiénes juegan bien y quiénes realmente, desde la manera más, creo yo, gris y desde un espacio subterráneo, meten plata o especies en sus campañas. Y cuando no están en campañas, seguramente también. Galarreta está siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos. Ojo, ojo. Y lo que se le investiga es si este dinero no fue bancarizado,
sino si tiene origen ilícito. Porque una cosa es la forma, el mecanismo, cómo se te entrega la plata. Y repito, en el año 2021 ya el financiamiento público ilegal era un delito, sino si la plata esa viene, por ejemplo, del narcotráfico, de traficantes de tierras, de una banda, de una organización criminal dedicada a la minería ilegal, a la trata de personas. Allí cambia la figura y allí sí podemos hablar efectivamente de un caso fijo de lavado de activos. Dicho esto, quiero ir solamente con Pedro Castillo antes de darle la bienvenida a el gran Hugo Coya, periodista, escritor, quien ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista esta mañana con nosotros aquí en el programa, a contarles lo que pasó porque de pronto se lo perdieron con Pedro Castillo en la audiencia del viernes. Él ya está presentando sus alegatos finales, el juicio oral está llegando a su fin y esta vez habló de María del Carmen Alba y lo que ha dicho es bien serio. Dijo que cuando él era presidente de la República y María del Carmen Alba, presidenta de la mesa directiva, ella le dijo, ¿me das 2 ministerios? ¿2? Y yo te dejo gobernar hasta el año 2026. Y de paso, señor Castillo, le voy a pedir otro favor. No se meta pues con los agroexportadores, porque allí sí yo me puedo complicar la existencia porque mi esposo está vinculado a 3 empresas relacionadas a la agroexportación. Tenemos ese extracto, escuchemos. El convicto y golpista Pedro Castillo volvió a mentir. Es capaz de cualquier cosa para justificar su golpe de Estado y victimizarse. Y cuando subo al helicóptero encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Mari Carmen. Me codea y me dice, necesito 2 ministerios para que te quedes hasta 2026. Yo lo enfrenté desde el primer momento. Por eso hoy pretende manchar mi honor con una canallada. Voy a denunciarlo por difamación. Todos los golpistas terminan presos, así como él está ahora. Molestísima, no tiene cómo demostrarlo hasta ahora. Pedro Castillo, yo creo que además si tuviese alguna prueba la hubiera mostrado hace rato, ¿verdad? Esto no quiere decir que la situación no existió. De pronto sí se dio, pero no hay un elemento lo suficientemente contundente como para decir, miren, aquí está, yo no estoy mintiendo. Y María del Carmen Alba, por eso, seguramente sale con esta energía y esta vehemencia que la caracteriza a decir que no va a permitir que ese señor manche su honra y demás. Sin embargo, quiero hacer solamente un acote, ¿no? En el año 2021, una investigación de de Hildebrand sus 13, que replica Huayca, se revela que las agroexportadoras, estas empresas que son hasta 3, o eran hasta 3, vinculadas al marido de María del Carmen Alba, debían miles de soles por multas laborales. Eran 3 negocios relacionados, repito, al esposo de la ex presidenta de la mesa directiva, y estamos hablando de deudas que iban desde... Una tenía 76.500 soles, la otra 14.000 soles. Y esto, en caso sea cierto, hablando en condicional siempre, por supuesto, lo manifestado por Pedro Castillo, a quien es difícil creerle, ¿no? Pero a María del Carmen Alba tampoco se le puede creer. Esto explicaría por qué desde que entró, esto sí es un hecho, al Congreso de la República, la señora Alba se preocupó tanto por poner sobre la mesa iniciativas legislativas, proyectos de ley que tenían que ver casualmente con los derechos laborales de los trabajadores relacionados al sector agroexportador. Si tu marido trabaja en eso, casualmente, en eso no te metes. Que sean otros los que propongan leyes, ¿no? Digo yo, anexadas, vinculadas, cercanas, asuntos que de una u otra manera te tocan de una manera directa. No, yo como voy a presentar una propuesta de esta magnitud o de esta naturaleza, si mi esposo trabaja en esto, no se va a ver bien. No es ilegal, pero es un tema ético. A ver, vamos a hacer una brevísima pausa para poder darle la bienvenida a Hugo Coya, que se acomode, que se siente y poder conversar largo y tendido de su nuevo libro, de lo que representa el periodismo en estas épocas de campaña preelectoral y a dónde vamos a ir a parar, sobre todo eso.
Hugo Coya ya llegó con este que es su último libro, su más reciente entrega, La heroína silenciosa, donde recoge testimonio de una peruana en la Segunda Guerra Mundial que, wow, hace una labor extraordinaria. Y extraordinario lo que ha hecho Hugo Coya, ¿no? Porque ha tenido que recopilar data, documentos en Europa para poder reconstruir esta crónica y plasmarla en una novela que está teniendo muchísimo éxito, cosa que a mí me alegra un montón. Pero antes de ir con Hugo Coya, vamos con esta pausa, la franja. El Perú no puede más. Criminalidad, corrupción, pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. Hugo Coya está con nosotros. Hugo Coya es periodista, Hugo es escritor y fue presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Hay que decirlo, las mejores épocas de Canal 7, de Radio Nacional, fueron cuando él estaba a la cabeza, porque es periodista y porque no se deja comprar y porque tiene conciencia y porque es un hombre con moral. ¿Ustedes creen que Hugo Coya iba a permitir que vaya el presidente de turno a ver cómo se emitía un noticiero, como acabamos de ver hace algunos días, a José Gerí, ahí, ¿no?, chequeando en el estudio de televisión, a la pobre narradora de noticias que estaba desesperada, seguramente asustada, pobrecita, ¿qué culpa tiene? Está con nosotros Hugo Coya. Gracias por venir, Hugo. Muchas gracias. Un placer, como siempre, conversar contigo. Un afectuoso saludo para tu público y muchas gracias por tu palabra. Me siento muy honrado. No, honrada yo de tenerte aquí. Eres una persona que se ha caracterizado siempre por una labor impecable en todo lo que has hecho, Hugo. Y eso es algo que desgraciadamente hace mucha falta en nuestro país ahora. Gente con estructura moral, ¿sabes? Ética. Esto de escribir, hace rato en realidad, ¿no? Estás inmerso en el mundo de la literatura, pero es una manera también, pregunto, de desintoxicarte del periodismo. Sí y no, ¿no? Sí y no. Sí, porque de alguna manera me aleja de la coyuntura diaria. He estado esperando para la entrevista y estaba viendo todas las cosas que estaba haciendo y siempre te sigo, además en tu podcast tan exitoso. Pero también, de alguna manera, creo que en mi trabajo tiene que ver con el periodismo, porque el periodismo no solo es narrar lo que ocurre hoy, ¿no?, sino también lo que ocurrió antes. Así es. Y de alguna manera este libro, como mis otros libros, también son una reflexión o buscan una reflexión acerca de qué cosa está tan mala ahora, por qué está tan mal y buscar algún tipo de explicación y alguna luz en el camino, ¿no? ¿Y las encuentras las explicaciones? ¿Esa luz aparece, se logra vislumbrar o no? Yo creo que sí. Ejemplos como el de Magdalena Truel nos muestran, por ejemplo, la grandeza de una heroína anónima, silenciosa, como es el título, una persona que pudo, de alguna manera, haber cogido su pasaporte en la Francia ocupada por los nazis y haber regresado a Lima y de repente habría vivido muchos más años y nadie le habría acusado de nada. O sea, totalmente correcto, ¿no? Pero ella ve persecuciones, ve todos los atropellos que cometen los nazis y ella decide tomar una actitud, decir, no, yo no me voy, yo me quedo y voy a ayudar a mis vecinos, a los niños que pueden ser llevados a un campo de concentración y se convierte en una de las mayores y mejores falsificadoras de la resistencia francesa. Claro, ¿no? Los apoya de una manera impresionante, representando un enfrentamiento directo al nazismo, ¿no? Y claro, su historia, algunos la conocíamos, pero no obviamente al detalle como tú lo cuentas, luego de una investigación que realizas para poder
tener este libro listo, ¿no? Esta entrega, La heroína silenciosa. Debes haber investigado un montón. Hay que revisar documentos, ha sido además. más de 10 años investigando. ¿Y qué es lo que ocurría? Yo llegué a un momento a decir, ya no sigo más porque no encuentro más. Pero en base a la insistencia, el gobierno francés revisó y encontró el expediente perdido. Y cuando encuentra el expediente perdido, se me abre pues un nuevo, porque había testimonios, manuscritos de gente que sobrevivió y que cuenta varios de los hechos que yo narro en la novela, ¿no? ¿Y tú crees que en el Perú hoy realmente se investiga? Yo creo que sí hay periodistas que investigan. Lamentablemente estamos ahora, por ejemplo, con esta amenaza, esta nueva amenaza que ha surgido a partir de la iniciativa del presidente Gerí, de estas propuestas para mejorar la seguridad ciudadana, y ha incluido una norma que de aprobarse definitivamente va a limitar y va a ser una gran cortapisa para los periodistas. Una ley mordaza. Claro, una ley mordaza en todo sentido, con esto de información reservada y que amenaza a las fuentes, o sea, a aquellos funcionarios que ven un acto corrupto, que ven que se están robando el dinero, que están cometiendo algún tipo de malos manejos en las oficinas públicas, y simplemente se lo dan a un periodista, filtran esa información y le permiten que el periodista investigue, verifique y pueda publicar. Si no, no sabríamos los grandes escándalos, los cuellos blancos o de Brecht, todos los escándalos que hemos visto, las mismas cosas que han pasado con Toledo y con varios de estos expresidentes. Ni siquiera hubiéramos conocido los Vladivideos. Definitivamente, Claro. ¿no? O sea, el periodismo de investigación necesita, tú lo sabes perfectamente, tú eres una periodista de investigación, necesita conversar, acercarse a fuentes que muchas veces están poniendo en riesgo su cuello, ¿no? De acuerdo. Y ahora con esto, qué temor, porque van a decir, yo quiero denunciar esto, pero me da pánico porque la nueva ley lo que hace es castigarme de una manera absolutamente rígida, letal, para casualmente yo no dar la data que quiero compartir porque estamos frente a un clarísimo caso de corrupción, de injusticia, lo que fuere. Claro, o sea, muchas veces, y yo recuerdo, ya que has mencionado lo del IRTP, y voy a contar una anécdota que en realidad no he contado, pero es una anécdota que te muestra, cuando yo llego al IRTP, me doy con la sorpresa que la mayoría de las unidades móviles se atendían en un pequeño taller en Pueblo Libre. ¿Ya? Todos, incluyendo los traían de Tumbes, de Tacna y todo. Yo digo, pero no hay talleres en otras regiones como para traérselos allí. Y voy de manera anónima, no me presento, soy el nuevo presidente de IRTP, y me doy cuenta que era un taller que no tenía las mínimas condiciones para atender ni siquiera los propios vehículos de Lima. Claro. ¿Ya? Y luego descubro que el jefe de logística de aquella época era el cuñado del dueño del taller. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo llego a toda esa información? Porque alguien dentro digamos, de los funcionarios se acerca a mí y me pide como favor que no revele su identidad y me da la información que me permite descubrir eso. Tu fuente. Claro, exactamente. Entonces, claro, no es periodismo en el sentido de publicar. No, pero todo, te permitió descubrir. Te permitió hacer un cambio, ¿no? Y decir, esto de acá se acaba. Exactamente, ¿no? Y inmediatamente pedí la renuncia del gerente de administración, del de logística, denuncié a la Contraloría. Pero ese tipo de cosas ahora, con esta norma, serían imposibles, sí, claro, ¿no? Claro. No, nos quieren silenciar y nos quieren dañar, y lo vienen haciendo desde hace rato, ¿no? Desde hace rato se decía que, claro, el gobierno de Castillo iba a ser, ¿no?, el Estado comunista, que no iba a permitir la libertad de expresión, que iba a arremeter contra los medios de comunicación, con la excusa, como lo hizo Chávez en su momento, y lo siguió Maduro, de que se te acabó la licencia, ¿no? Somos nosotros los dueños del espectro por donde se emite la señal de los canales de televisión, pero Dina lo que ha hecho es ir pidiendo cabezas y los canales rindiéndose
a quienes forman parte de este pacto, congresistas, ministros, jefes de Estado, que se han puesto de acuerdo para seguir arremetiendo contra el país el tiempo que puedan, el tiempo que puedan. Y los medios digitales se han convertido, lo hablaba con Rosa María en muchas oportunidades, en nuestros búnker, realmente. Claro, claro. O sea, ¿por qué el público está migrando hacia los medios digitales? Es porque de repente los medios tradicionales no están encontrando aquello que necesita saber, que quiere saber, y eso es lamentable. Lamentable en todo el sentido porque pierde el país, pierde el país. ¿Pierde el país por un tema de alcance, crees tú, Hugo? Porque yo siento que si efectivamente hoy día hablar de programas digitales es algo que nos resulta a todos, incluso quienes saben más o menos, de todas maneras, un tema que decodificas, que entiendes, que sabes que existe. El alcance de un canal de televisión que llega hasta el pueblo más lejano en Ayacucho, te van a ver en Paucar de Sarazara y en Coracora, es algo que lo digital no te permite, porque no hay el dispositivo, porque no hay internet, porque no hay la costumbre. Claro, y volviendo, y disculpa que sea recurrente, pero IRTP, TV Perú y Radio Nacional, por eso son tan importantes. Así es. Y más en este periodo electoral, porque hay pueblos enteros, hay lugares donde solo hay una señal, que es la de TV Perú o de Radio Nacional, no hay internet, no llega a los medios digitales, no hay cobertura de celular. Entonces, por eso también es tan importante cautelar y supervisar cuáles son los contenidos. Y de ahí la imagen que tú mencionabas de el presidente de la República yendo al noticiero, tomándose una foto, que la cuenta oficial de Palacio de Gobierno de la Presidencia de la República la emita como diciendo, yo soy supervisando acá, yo soy el presidente y yo veo lo que tú vas a decir. O sea, esa imagen de sojuzgamiento, o sea, no puede ser gratuita. Tiene que haber un estratega de comunicaciones o estrategas de comunicaciones que saben perfectamente que ese tipo de amedrentamiento no ayuda. No le ayuda a él, pero sobre todo nos hace reflexionar de cómo conciben la relación con la prensa, ¿no? Claro, porque si se habla de la objetividad, evidentemente lo que hace un noticiero, lo que hace cualquier programa periodístico, incluso este que es de entrevistas, de opinión, es dar la data tal cual, no tocas, no sumas, no restas nada. La información es contar una historia tal cual sucedió. Y la parte subjetiva, que también está dentro de la labor periodística y que ejercemos algunos, no todos, que es opinar, criticar, cosa que en otros países, en los medios del Estado, es lo que más se valora. Tienes de pronto una persona con una mirada de centro derecha, alguien de centro izquierda, alguien de pronto no tan liberal, pero la gente recibe tanta información y puede escuchar tantas voces, que no necesariamente están, digamos, coinciden en un punto, que tu capacidad para reflexionar y por lo tanto concluir es mucho más grande. Por eso es tan importante la independencia y sobre todo en los medios del Estado, ¿no? La independencia para que el periodista libremente pueda expresarse, pueda informar y pueda decir lo que piensa, y que no necesariamente responda a la verdad oficial, ¿no? Así es, así es. Eso yo creo que es el punto central de toda esta discusión con relación al uso de los medios del Estado principalmente y acerca de la libertad de prensa en general en nuestro país, ¿no? Sí, porque vemos, ya vamos a la pausa de la franja, pero vemos como en medios abiertos, en canales de señal abierta, hay programas periodísticos, ¿no? Está Carla Ramírez en Panamericana, está el gran Christopher Acosta en Latina, realizando investigaciones, y uno dice, bueno, sí están yendo contra el poder, se están enfrentando, pero de una u otra manera, quienes conocemos cómo funciona el monstruo por dentro, nos damos cuenta que es, ok, saque esto, el programa X, pero por otro lado en el noticiero suavizo un poquito tal o cual situación como para poder compensar y no enfrentarme directamente al poder. Y eso es algo que siempre ha existido, ¿verdad? Lamentablemente sí, ¿no? Es como que un toma que te doy, ¿no? Claro. O sea, las presiones, los usos, los manejos y todo que hay detrás de los medios
es algo que no viene de ahora, no se lo podemos achacar al gobierno de Gerí, ni siquiera al de Boluarte, esto ya viene de mucho más atrás, pero precisamente por eso es tan importante los voces independientes, por eso es tan importante los periodistas que tienen... Yo recuerdo una cosa que dijo César Hildebrand hace muchos años, pero me quedó grabada, ¿no? Con relación a los periodistas, a los currículos, ¿no? Muchos periodistas se presentan y aparecen que siempre han trabajado en el mismo medio, siempre en el mismo medio. Y Hildebrand decía, yo desconfío del periodista que siempre ha trabajado en el mismo medio, por una razón muy simple, porque nunca dijo no. Exacto. Entonces, por lo tanto... Sí. Yo que he trabajado con César siempre nos decía, ¿no? 3 años y se van, porque después ya empiezan a asumir la línea editorial del medio. Y la línea editorial tiene que venir de ustedes, de su conciencia. Chato, y me quedé contigo como 4. Vamos a ir a la pausa y regresamos conversando aquí con el escritor periodista Hugo Coy. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad, por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas. Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos. En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza. Con renovada esperanza, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. En estas elecciones primarias, tu alternativa es el FREPAP. Elige el pescadito, con el agro al poder. Hablar de periodismo con alguien que entiende tanto el manejo de la prensa, alguien que escribe, alguien que decodifica cómo funciona la labor de investigación, alguien que ha conducido a muchos periodistas, los ha preparado y que es, por lo tanto, tan querido. No voy a decir el gremio, porque el gremio está bastante contaminado. Si en el gremio está Milagros Leiva, Sonda, y para mí ese no es el gremio en el que yo por lo menos me identifico. Pero Hugo está aquí con nosotros porque ha escrito una nueva novela que es La heroína silenciosa, que es una historia impresionante de una peruana que se enfrenta al régimen nazista, imagínense ustedes, para apoyar a las víctimas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, una cosa impresionante en realidad, que tiene unas críticas de aquellas. Alonso Cueto escribe, ¿no? Hugo Coya logra la proeza de integrar el rigor histórico con la elocuencia literaria. Es por eso que sus personajes son verdaderos, están siempre en movimiento, pero se quedan con nosotros porque logran que los sigamos a todas partes. Qué bonito. Qué bonito es cuando hay reflexiones tan profundas y cuando la recepción es tan positiva. En el periodismo, qué difícil es encontrar eso, ¿no? Muy difícil y lamentablemente cada vez menos, ¿no? Quienes antes, digamos, tenían una línea, luego de pronto pasan los años y se transforman en todo lo que antes ellos cuestionaban, sí, ¿no? Dan este giro y es terrible, te decepciona porque lógicamente dices, bueno, esta gente que era luchadora, que creía en la verdad, en la democracia, en los derechos humanos y todo, de pronto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿No? Te has convertido en tu fantasma. Sí, y les hacen una lobotomía. En los políticos se puede entender, aunque yo nunca voy a terminar de encontrar una respuesta a lo que le pasó a Fernando Rospigliosi. O sea, esa fue una lobotomía hecha no sé en dónde. Pero claro, hay personajes que efectivamente tenían una consigna, la consigna de la verdad. Correcto. ¿No? De opinar, tener tus formas, que eso es absolutamente válido, pero finalmente
compartir el mismo objetivo. Decir la verdad y compartir la verdad. Tú sabes, yo enseño en la Universidad Católica periodismo televisivo. Y claro, yo el trato de explicarle a mis alumnos un dinosaurio tratando de explicarles cómo esquivar el meteorito. Claro, o sea, claro, más claro. o menos Qué complicado, ¿ah? ¿no? Y entonces ellos me hacen muchas preguntas, me hacen, y justamente ese tipo de cuestionamientos me dicen, pero ¿vale la pena acabar esta carrera, ser periodista, trabajar, esforzarte para que al final del día recibas salarios bajos, abusos, tengas que estar luchando contra la censura permanente en un país donde los periodistas siempre recibimos la peor parte, ¿no? O la autocensura. O la autocensura. Me quedo callado para no perder el trabajo. Nadie me lo ha dicho, pero es más que evidente que si tengo un comportamiento que se aleja de la línea editorial del medio en el que trabajo, me van a inspectorar, no me van a renovar el contrato, que es la manera más elegante de decirte te vas a tu casa, ¿no? Correcto. Entonces, y tienes responsabilidades, tienes hijos, tienes familia, tienes todo lo que tienes, esas obligaciones que te conducen a que dices, mejor me callo y me quedo acá tranquilo. O me voy misi a mi casa. Claro, claro. Yo preferí misi a mi casa. Y bueno, se respeta en todo caso la decisión de cada uno. Y nada, yo te deseo toda la suerte del mundo. Qué ganas de tenerte nuevamente en medios, de manera más activa, más allá de tu labor como catedrático, como profesor, como escritor, porque haces falta, Hugo. En serio. Muchas que gracias. Sí. Yo nunca he trabajado directamente contigo, pero sé de personas que me hablan acerca de lo rico como experiencia, de lo mucho que se han nutrido teniendo a alguien valiente y honesto dirigiendo un oficio tan complicado de llevar como es el periodismo. Te agradezco muchísimo por haber estado acá. Muchas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo. Gracias, Hugo. Y a todos ustedes, no se pierdan. Miren, ahora que ya viene Navidad, a mí me encanta regalar libros, por ejemplo. Siempre regalo libros. Y este para mí, obviamente, pero ya estoy pensando a quién comprarle uno para dárselo. La heroína silenciosa, la novela histórica del año, la historia de Magdalena Truell, la peruana que sacrificó su vida para salvar a cientos de inocentes durante el Holocausto. Ya está en todas las librerías. Gracias por vernos. Y para terminar, publicidad. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces, une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Más sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Esto fue Arde Troya, señores. Ya saben, pónganle like al video para que se viralice, para que el algoritmo aumente y nos reencontramos mañana con más a partir de las 10 de la mañana. Cuídense mucho. Chao.